Y para empezar a entrar en el tema como tal, me gusta hacer un ejercicio que creo que es bueno, que es parar un segundo y mirar atrás, mirar de dónde venimos, porque ha sido tan rápido y tan vertiginoso todo esto que realmente es bastante útil ver de dónde venimos para ver sobre hacia dónde queremos ir. Son tiempos, pues, evidentemente complejos, creo que no hay que explicarlo mucho. Todo esto empezó, pues, a inicios de año, cuando por ahí escuchábamos de un lejano virus, ¿no? Wuhan, China, uy, cruzó Europa, Italia, qué feo que está. Y lo veíamos, pues, de manera expectante, diciendo, ojalá, pues, que todo se solucione, el virus, ¿no? Hasta que, un 6 de marzo nos dijeron, llegó al Perú. Fue el famoso caso cero, el piloto de una aerolínea. Y en ese momento empezó, los días que comenzaron a venir fueron pues, uy, 10 casos, 30 casos, 100 casos, eh, y pasó algo bien curioso. De hecho, seguro muchos recordarán cómo nos tocó alborotarnos por esta situación. Pasaron cosas bien raras, ¿no? La gente comprando decenas de papeles higiénicos. ¿No? La verdad que sigo sin entender por qué lo hicimos, ¿no? Agua, de repente tiene un poco más de sentido. Pero justamente y aquí entra pues desinformación, no tener las cosas claras, no recibir información de los entes correspondientes, nos agarró fríos a todos. Hubo mucha confusión y se comenzaron a generar estas conductas extrañas, por decirlo menos. Hasta que se tuvieron que decretar solo 9 días después, el 15 de marzo, medidas duras para muchos de nosotros. Al margen de que podamos o no estar de acuerdo, nos tocó esto. Nos tocó encerrarnos a todos y esto pues generó una serie de cambios importantes sobre los mercados, las formas en que nos relacionamos y demás que lo voy a explicar en las láminas siguientes. Pasó también algo muy extraño, algo insólito en la historia del país. Es que por primera vez en la historia republicana el Perú, el gobierno tuvo que hacer un esfuerzo así de grande para apoyar a las empresas y a las personas con los muchos errores que se puedan haber cometido. Sin embargo, como iniciativa es bastante inédito, esto no ha pasado en el país, ¿no? Entonces tenemos ahí otra variable que nos viene a alborotar y remecer los mercados. Dicen, parece que comenzamos a mejorar, esto lo estamos viendo en las curvas, la curva que ven ahí es la curva de fallecidos diarios, parece que las cifras tienden a mejorar un poco. Sin embargo, a pesar de esto, hay muchos de los cambios que pasaron ante esta coyuntura, muchos de estos cambios que llegaron para quedarse. Y esto es de lo que quiero de alguna manera coger como hallazgo, como aprendizaje, porque estos cambios que llegaron para quedarse ahora significan un cambio de timón en la manera en que analizamos, planificamos, ejecutamos comunicación, en la manera que recibimos, medimos y demás. Entonces hay que estar muy atentos a esto. ¿Por qué? Porque ya muchas de nuestras dinámicas cambiaron. Estamos en una conferencia en línea. Probablemente esto en circunstancias normales hubiera sido de forma presencial. La forma en que saludas, la forma en que haces mercado, ya no lo haces una vez, ya no lo haces a diario, lo haces probablemente una vez cada 2 días o semanal. La forma en que te aseas, la forma en que desinfectamos las cosas, la forma en que salimos a la calle, ¿no? Han cambiado muchas cosas, la forma en que trabajamos, estudiamos, etcétera. Entonces, ¿qué pasó con las empresas en el país, con las organizaciones? Bueno, pasaron varias cosas en realidad, ¿no? Pero si tuviera que titular de alguna manera lo que sucedió en este escenario, pues estamos hablando básicamente de supervivencia. ¿Y por qué hablo de supervivencia? Porque en nuestro mercado las organizaciones no somos organizaciones de contar con muchos fondos, somos organizaciones muy del día a día. Entonces, evidentemente, hacerle frente a un mercado reconfigurado, adverso, que se reduce la venta, se reduce la demanda, entonces hace pues que tengamos que de alguna manera se remese nuestra estructura financiera. Entonces, este impacto ha sido muy fuerte en los mercados y muchas organizaciones no hemos sabido reaccionar. Algunas hemos tenido que aprender a subsistir y otras lamentablemente no lo están logrando. Si tuviera que sintetizar todo lo que he visto que ha pasado en todo este escenario, yo tomaría 6 puntos, 6 ejemplos en todo caso. El primero de ellos, creo que bastante conocido, las quiebras. Esto nos ha pasado con el negocio de la esquina, el emprendimiento de un compañero o amigo nuestro, la empresa que conocemos de toda la vida o la
gran corporación transnacional. Esto ha pasado a todos los niveles. En ciertas verticales de negocios ha sido con mucho más fuerza y en otras de repente no tanto. Sin embargo, esto lo estamos viendo por muchos lados. Justo ayer leía que en el Perú ya se estima que para la pobreza ha subido 20 puntos. Es un montón. 20 puntos es lo que hemos bajado en los últimos 12 años, ¿no? Y esto tiene que ver mucho pues con las organizaciones que han tenido que parar. Por otro lado, sí vimos también, y seguramente recordarán varios ejemplos de empresas que tuvieron que reinventarse, que daban el servicio A y se reinventaron haciendo el servicio B, o lo ofrecieron de alguna manera distinta, o comenzaron a trabajar otro tipo de formatos u otras líneas de negocio, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque ha generado todo un modelo de reinvención e innovación que ha sido importante verlo, ¿no? Ya que hay mucho que analizar y mucho que aprender también. Hay un gran grupo de empresas también que sí han estado dentro de zonas comunes, zonas cómodas, en el sentido de que no se han visto afectadas por esto, ¿no? Empresas principalmente de servicios, ¿no? He visto los números, por ejemplo, de telefonía, luz, agua, etcétera, y en realidad han sido bastante estables y no pasó mucho. Por ahí que la electricidad ha tenido que subir un poco por el incremento del consumo de elementos electrónicos en casa, por el teletrabajo, pero no ha habido mayor cambio en realidad. Entonces, hay un gran grupo que simplemente no se ha visto afecto a todo esto. Hay también, lamentablemente, muy triste ver esto, toda una serie de empresas que han salido con malas prácticas, ¿no? Entonces esto ha sido muy lamentable porque han tratado pues de cuidar, entre comillas, el capital dinero y han dejado de lado el capital humano. Y esto evidentemente pues ha generado una repercusión importante a nivel medios y demás. Hay empresas que hoy en el Perú ya están quemadas, o sea, se ha difundido lo que han hecho y la verdad es que han tenido pues un efecto reputacional muy, muy fuerte y han retrocedido varias posiciones de las que ya habían avanzado. Entonces, esto es algo también a tener en cuenta en el radar. Otras, en cambio, sí han tenido un incremento importante dentro de sus valores reputacionales, gracias a que han salido al frente a dar la cara por su gente, ¿no? Y esto es bien valorado dentro de lo que viene sucediendo en nuestros mercados, porque justamente pues han habido tantas malas noticias que cuando salen noticias de este tipo, pues lo que tenemos es una valoración de la comunidad bastante positiva. Ya lo veíamos en la charla anterior, que se requiere más story doing antes que un storytelling, ¿no? Entonces justamente es tomar acciones concretas. Pero existen otro grupo de empresas, además, que de cuidar a su gente, dieron un paso más allá. Y me gusta acá poner como ejemplo a Industrias a un nivel, porque comenzaron a tomar acciones concretas de cara al cuidado y desarrollo de sus comunidades, como por ejemplo un programa en el que capacitan a más de 20.000 bodegueros a nivel nacional para que tengan herramientas y poder reinventarse en estos escenarios, ¿no? Desde capacitaciones a nivel financiero, marketing, etcétera. Entonces, este es para mí el que considero un resumen de lo que ha sucedido con las organizaciones. Si vemos bien y observamos con atención, claramente estamos ante un escenario de un mercado que se reconfiguró. Esto es sin ninguna duda, ya se ha remecido a las estructuras. El que era líder no lo es tanto, el que era valorado ya no lo es tanto, el que no era conocido ahora sí es valorado. Entonces se han cambiado mucho las reglas de juego. Y esto evidentemente tiene un impacto en todos los escenarios de comunicación. Y esto es algo de lo que quiero conversar con ustedes. Viene la pregunta del millón, y esta pregunta me la hago, me la han hecho, trato de resolverla con el equipo con el que trabajamos y las marcas con las que trabajamos, y en realidad es un poco compleja de responder, ¿ya? Sin embargo, voy a tratar de darles 3 recomendaciones de acuerdo a lo que nos ha tocado aprender en el equipo de Why Not durante estos meses. La primera de ellas es pensar en corto plazo. Esto es, en términos de comunicación, sí es un cambio fuerte, porque estamos acostumbrados a hacer planes anuales con revisiones semestrales, mediciones trimestrales y ajustes probablemente sobre la gestión mes a mes. Ahora no. Las marcas con las que estamos trabajando, que han sido principalmente de consumo, alguna que otra de servicios, hemos tenido que hacer ajustes semanales, planes quincenales. Y esto en realidad es bien interesante porque significa
que todos los músculos de comunicación de las organizaciones tenemos que cambiar el formato en el que hemos venido trabajando. Significa que tenemos que tener mesas más ágiles de pensamiento, herramientas más inmediatas de medición y una relación mucho más de ida y vuelta entre todos los participantes de este proceso, perdón, todos los participantes de este proceso para que justamente esta maquinaria fluya mucho más rápido. Nos toca planificar en corto plazo, pensar más en sprints de 10 metros y no tanto en maratones. Así que quisiera darles esta reflexión porque pensar en corto plazo y comunicar en corto plazo implica mucho cambio, implica mucha reinvención de los músculos de comunicación, así que no es tan sencillo. Si estamos acostumbrados a procesos de largos, con pocas iteraciones probablemente y con una extensión amplia, ahorita no está siendo tan funcional ser así. Y para ejemplificar esta situación me gusta mostrar este cuadro. Este cuadro es hecho por una de las consultoras más importantes del mundo, Deloitte, que es una consultora además muy conocida por hacer grandes proyecciones de escenarios. Esta consultora cuando lanza este diagrama que fue en mayo de este año, fue como que fueron muy claros en decir no podemos apostar por más tiempo, no podemos proyectar más tiempo porque es demasiado incierto. ¿Qué es este cuadro? Es un cuadro en el que ellos estiman cómo las diferentes industrias se van a ir despertando dentro del escenario de cuarentena y pandemia, ¿no? Entonces, imagínense pues con todos los antecedentes de proyección que tienen ellos, no se atrevieron a ir más de diciembre, ¿no? Entonces es un escenario que hoy estamos viviendo y los invito a reflexionar al respecto. En segundo lugar, me gustaría recomendarles no pisar el palito de la empatía forzosa y de las fórmulas predecibles. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que piensen y recuerden lo último que han visto en términos de comunicación de marcas respecto a pandemia. Y seguramente van a recordar pianos muy suaves, música muy feeling, una voz muy reflexiva, introspectiva, con un mensaje reflexivo, vale la redundancia, tomas medias oscuras, escenas de la gente haciendo cola con mascarilla y demás, luego para el mensaje empoderador, positivo y demás. Eso ha sido prácticamente la norma y eso ya pasó a ser un storytelling edulcorado. ¿Ya? ¿Y por qué lo digo de esta manera? No es que la pieza tenga algo de malo, no es que tenga algo de malo, sino que la primera respuesta del consumidor ante ese tipo de comunicación es, ya, muy bonito, pero cuéntame, ¿qué vas a hacer? Entonces, cuando nos ha tocado analizar la temperatura de la conversación en redes sociales, existen herramientas para ello, este tema ha salido muy fuerte. Marcas muy conocidas, muy grandes, que pisaron este palito, se expusieron a que el consumidor le diga todo bonito, pero ¿y qué estás haciendo tú? ¿Qué están haciendo ustedes? Cuéntame. Y entonces esa barrera justamente nos hizo pensar o suponer que había mucho espacio para story doing creíble antes que un storytelling edulcorado. Y para ejemplificar este punto, me gusta contar este caso de Industria San Miguel, de hecho. Cuando empezó la pandemia, analizamos la conversación y toda la industria de bebidas, las principales embotelladoras del país, dedicaron sus esfuerzos justamente a esta fórmula, ¿no? Videos promoviendo aplausos, la música feeling que les menciono y demás. Cuando conversamos con el equipo de Industria San Miguel respecto a qué comunicamos, qué va a pasar, nos dieron una buena noticia. Es que antes de pensar en piezas de ese estilo, lo que estaban haciendo era una donación importante a las que en ese momento eran las fuerzas que estaban en la primera línea de fuego. Policía, bomberos, servicios médicos y demás. Una donación nada más y nada menos que de 100.000 cajas de producto. Cada caja tiene varias botellas, aguas, hidratantes, bebidas, etc. Entonces, y había que hacerlo rápido, además, porque era urgente lo que estaba sucediendo. Y cuando pues estamos ante esa situación, nos preguntamos qué comunicamos, nada. O sea, la acción en sí ya es una patada comunicacional, no había que hacer mucho. Entonces, la pieza fue probablemente una de las piezas más sencillas que nos ha tocado hacer en el último año que venimos trabajando con Industria San Miguel. Quiero que vean las fechas. 6 de marzo, primer caso, 15 de marzo, inicia la cuarentena, 20 de marzo se realiza esta donación. Entonces, fue tan
La, es una acción que comunica, y fue tan, pero tan potente, que llegó a más de 4 millones de personas que interactuaron, comentaron y compartieron esta acción como tal. Entonces, mientras que la categoría pisó el palito del storytelling edulcorado y estaba inmersa en una conversación de reclamo de por qué no hacían cosas, Industria San Miguel, en paralelo, genera este efecto donde se amplifica una acción, en este caso de donación, pero además, automáticamente cuando vimos este rush o este efecto wow que se generó, pusimos termómetros a medir la temperatura de esta conversación. Y resulta que el 91% de la conversación alrededor de esta donación era entre positivo y neutro. Entonces, ¿qué significa positivo o neutro? Es gente que estaba valorando de manera positiva esta acción, hablando positivamente o simplemente compartiendo. Eso es una interacción neutra. Comparto para que lo vean. Es neutro eso, pero igual está bueno. Entonces, para que tengan una idea de lo importante de este resultado, en los últimos 10 años, en todas las marcas embotelladoras y categorías de bebidas del país, nunca se llegó a un resultado como este. En los últimos 10 años. No es un asunto menor. Entonces, puedo decir después de esto, porque lo hemos replicado luego en otras marcas, es que efectivamente el espacio hoy, en términos de comunicación, está mucho más ligado al story doing antes que al storytelling como tal. Finalmente, en tercer lugar, la recomendación que me gustaría dejarles es mucha atención a la tendencia. Hay que prestar atención. Es difícil esto porque estamos reaccionando y caminando sobre la marcha, lo cual es entendible debido a toda la coyuntura que estamos viviendo, pero es importante parar por un momento, observar, identificar esas tendencias e incorporarlas a nuestros procesos de comunicación. Porque justamente vamos a lograr que nuestra comunicación sea más relevante, sea más empática a lo que está pasando. Y hoy se necesita mucho eso. No hemos llegado todavía a un estado de normalidad en el que la comunicación tenga que ser normal, por decirlo de una manera. Todavía están pasando cosas, estamos tensos, estamos estresados, somos un país con ansiedad. Entonces hay preocupación, hay muertes, no es sencillo lo que está pasando. Entonces, para ello, les voy a compartir algunas que hemos identificado con el equipo de Semana Económica, que es un semanario de negocios que seguro conocen, en el cual me toca escribir y participar. Con este equipo identificamos, voy a compartirles algunas, las que creo que están más ligadas a comunicación. La primero, y esto es alucinante lo que pasó en esto, ¿no? Hoy somos un país sobreinformado. ¿A qué me refiero con eso? Para que tengan una idea, los mensajes presidenciales, sobre todo los iniciales, llegaron en términos de rating a niveles de prime time. ¿Qué es prime time? El domingo a las 8 de la noche, que es el punto de rating más alto de toda la semana en la televisión peruana. Entonces, mensajes presidenciales, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la implicancia de todo esto? Es que estamos hoy ante una sociedad sobreinformada. Hay información. Hace poco discutía en un foro justamente de comunicación del gobierno respecto a esta situación, y mi punto fue bien simple, en realidad es difícilmente alguien en el país no sabe que debe usar mascarilla. Todo el país lo sabe hoy, pero no todo el país la usa. Entonces los mensajes, antes de explicar que debe usar mascarilla, tienen que estimular a que lo haga. Tienen que promover un cambio conductual. Este tema no es un tema menor. Significa que nuestros códigos de comunicación no van por contarte qué es lo que tienes que hacer, sino que tienen que persuadirte a que lo hagas, porque estamos ante un país informado. Las conductas esperadas no se están dando por veto a saber qué razones. Sin embargo, es importante inyectar esto a la comunicación que hacemos, porque no hay que caer en la sobreinformación, ya no hay que pisar ese palito. En segundo lugar, como tendencia, esto también es un efecto bien interesante, es la manera en que compramos. Antes, en el Perú principalmente era de manera diaria. Hoy lo estamos haciendo interdiario, semanal y en los casos que se puede, quincenal. ¿Y por qué esto significa un cambio y una reconfiguración? ¿Por qué? Porque está obligando a que las marcas, sobre todo de consumo, tengan que diseñar de manera distinta su ofertación. Antes era el 2x1, el 3x2,
Hoy estamos hablando del docena más uno, o llévate un pack de 15, etcétera. Entonces, los formatos grandes se ha reconfigurado mucho en el caso de bebidas, por ejemplo, ¿no? En el caso de bebidas, los formatos chicos siempre han sido casi el 70% de la venta. Ahora, en cambio, los formatos grandes, familiares, están abriéndose paso y están teniendo un lugar más dominante sobre la torta de repartición de formatos, ¿no? Entonces, han cambiado varias cosas, significa que hay que prestar la atención a esto y también diseñar una oferta de comunicación distinta, porque la expectativa de demanda también está siendo distinta hoy. En tercer lugar, esto también es un fenómeno que seguramente todos reconocen porque lo estamos viviendo, es que se estima que la digitalización en el país, en el Perú, ha avanzado 3 años, o 4, dicen algunos. ¿Por qué? Básicamente porque al estar encerrados, nos hemos visto obligados a comprar más en línea, los negocios se han visto obligados a implementar canales digitales de venta, ¿no? De pago y demás. O sea, la cantidad de e-commerce que se han tenido que implementar en estos meses ha sido seguramente un número bastante más alto que otros años. Entonces esto ha cambiado mucho, ¿no? Ahorita mismo me encuentro trabajando en una campaña para la ONP, en la que va a lanzar el servicio de cobranza de la pensión a domicilio. Te van a llevar tu pensión a domicilio, ¿no? Eso por una entidad del Estado era impensable hasta el año pasado, ¿no? Entonces, es increíble cómo se está dando esto. Entonces, hoy no estar accesible de manera digital ya puede ser un problema o una desventaja para una organización versus otra que sí lo tiene. También nos encontramos ahorita en un escenario interesante de despegue, de reinicio, ¿no? Que es básicamente muchos emprendimientos, negocios y demás que estuvieron detenidos ya comienzan a despertarse y eso está dinamizando mucho la ofertación. Hace poco en la agencia medíamos y comparábamos de la conversación hace 3, 4 meses estaba muy ligado a lo que estaba pasando a nivel social, pandemia, las temáticas de las que se hablaba. Hoy las temáticas ya están mucho más relacionadas al ocio, la distracción y las marcas. Entonces significa que ya estamos dejando de hablar un poco de esto para comenzar a hablar de nosotros como personas, como sociedad, ¿no? Entonces es interesante porque al haber un giro en la conversación, un giro de este tipo, ya comienza a haber un espacio para, por ejemplo, hacer comunicación de marcas como tal. Antes probablemente era un poquito más difícil. Este punto también es re interesante. A todos nos pasa que no podemos salir, los fines de semana nos toca quedarnos en casa, probablemente estemos un poco aburridos ya del celular, las películas, Netflix y las mismas actividades. Y resulta que las marcas que han identificado esto están teniendo una ventaja bien interesante. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es proponer experiencias a sus usuarios, proponer contenido, proponer interacciones. Entonces, las marcas que logran meterse a los hogares de esta manera tienen un lugar importante. Y son marcas que muchas veces ni siquiera tenemos en el radar. No, hace poco lo hicimos con una marca de Industria San Miguel, donde hicimos básicamente una fiesta virtual con un DJ. Tú dirás, sí, pues no tiene mucho innovadores. Efectivamente, no lo tiene. Sin embargo, que nadie lo está haciendo. Una marca que te promueve esos espacios, ¿no? Entonces es como que hay mucha oportunidad en eso. Proponer contenidos, experiencias grupales. Hay mucho por hacer ahí y hay una oportunidad bien interesante que se puede aprovechar. Las rutinas, lo mencioné al inicio de este momento, de esta charla, ¿no? Es la manera en que saludamos, nos desinfectamos, nos asociamos y demás. Que implica pues rutinas que han venido, muchas de ellas, han llegado, muchas de ellas para quedarse. Por ejemplo, hace poco en la agencia cerramos nuestra oficina. Nos esforzamos tanto para tener nuestra oficina en Miraflores, en el Parque Kennedy, bonito, lograr mar y todo. Y bueno, no justifica tener una oficina ahorita, la tuvimos que cerrar. Y cuando preguntamos, porque nos juntamos con todo el equipo y preguntamos, 90% de la agencia respondió que quisiera que el formato de trabajo remoto se mantenga siempre, con la condición de tener un momento a la semana para reunirnos todos. 90% de la gente respondió así. Entonces hay muchas, obviamente este es un ejemplo muy pequeño, muy local, pero hay muchos de estos cambios que ya
en realidad llegaron para quedarse y hay que saber incorporarlo, ¿no? De hecho, las filmaciones que me ha tocado hacer de spots y demás los últimos meses ya implica mascarilla, los protocolos y demás, ¿no? Es interesante lo que está pasando en ese sentido. Y finalmente, hay una cautela, por decirlo de una manera, sobre todo en los bienes y servicios de indulgencia. Llámese maquillaje, perfumería, ropa de alta gama, autos, inmobiliario, etcétera, ¿no? Entonces es como que hay muchas categorías que están muy castigadas en ese sentido. Muchas de ellas les ha tocado reinventarse, marcas muy conocidas de maquillaje que han tenido que virar a producir alcohol en gel, por ejemplo. Entonces, turismo, viajes al extranjero, viajes al interior, ¿no? No sé si han visto, Cusco, que es una ciudad que hoy está detenida. Muchas de las personas que estaban dedicadas al turismo, desde guías o que trabajaban en industrias relacionadas al turismo, han tenido que regresar al campo. Han visto ayer, las noticias salió, han tenido que regresar al campo justamente porque está detenido, ¿no? Entonces, eso también ha generado, pues, un cambio dentro de nuestra sociedad y hay que también considerarlo y tenerlo en el radar. Bueno, sin más, me gustaría invitarlos a que nos sigan en la agencia en Instagram. Tratamos de estar bien al día con contenido, con puntos de vista respecto a lo que pasa en la industria. Nuevamente quiero agradecer a Icon por la invitación y si tienen alguna duda, consulta o pregunta, yo encantado de tratar de responderlo. Muchas gracias, Marco. Dentro de nuestro listado de preguntas tenemos una en específico que dice lo siguiente. ¿Qué rol juega la transparencia dentro de una comunicación digital con nuestros stakeholders? Si te escuché bien, dice la transparencia. Sí, ¿qué rol juega la transparencia dentro de la comunicación digital con nuestros stakeholders? Lo que pasa es que la transparencia en realidad es un atributo que debe estar siempre dentro de nuestra comunicación. Sin embargo, en tiempos de pandemia y en los tiempos en los que estamos viviendo actualmente, la transparencia ya pasa a ser un activo no negociable. ¿Por qué? Porque es fácil identificar cuando no es así. Y al ser fácil de identificar, te genera automáticamente un retroceso reputacional. Entonces, y otra cosa interesante que tiene los tiempos que estamos viviendo es que las empresas tenemos espacio para equivocarnos. Y eso tiene que entenderse a todo nivel de la organización, porque cuando pase y nos equivoquemos, está bueno decirlo, nos hemos equivocado en esto. Esa transparencia combinada con una honestidad, con humildad de ese tipo, resulta teniendo un efecto inverso, resulta teniendo un efecto positivo dentro de lo que hace una organización y es bien interesante. Ahora, respecto específicamente en el caso digital, le sumaría todavía un componente adicional, que es que en el mundo digital las cosas son más verificables. Entonces, sí los invito a reflexionar en que efectivamente no hay por qué no hay por qué dejar de ser transparentes. Hay que serlo, sin duda, ¿no? Genera pues un goodwill muy interesante de los consumidores con las organizaciones y las marcas.